Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio en esta serie que estamos llevando acerca de las disciplinas espirituales. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes están practicando las disciplinas espirituales? ¿Está leyendo la palabra? ¿Está orando la palabra todos los días? ¿Está orando todos los días, mi hermano? La actitud de oración nuestra es de todos los días. ¿O nos está costando? Nos tiene que costar, sí. No vaya a pensar que esto es fácil. No, no es fácil. ¿Por qué? Porque lo más difícil para el ser humano, ¿sabe cuál es, mi hermano? ¿Sabe cuál es lo más difícil para el ser humano? Matar nuestra carne. Eso es lo más difícil para el ser humano, para el creyente. Matar nuestra carne. Nos gusta la carne. Nos gusta. O sea, si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Estar escuchando una prédica de 40 minutos o estar viendo la serie que más te gusta? Obviamente nos vamos a ir por lo que más nos gusta. Por eso esto es disciplina. Por eso se le llama disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque nos cuesta. No necesariamente recursos, nos cuesta tiempo, nos cuesta esfuerzo. Hay un sacrificio de parte de ello. Entonces, el día de hoy vamos a ver otra disciplina que es muy importante, que es la disciplina de la adoración. La disciplina espiritual de la adoración. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios pueda hablarnos el día de hoy por medio de su palabra. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por estar delante de tu presencia, Señor. Y queremos pedirte que puedas hablar a nuestro corazón, que puedas mostrarnos tus verdades a través del Espíritu Santo, Señor, nuestro mayor, mejor, incomparable Maestro, Señor. Dios Santo, que pueda con libertad el Espíritu Santo moverse, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder entender, Señor, tu palabra, para poder llevarla a la práctica también, Señor. Ayúdanos en este tiempo y lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Adorar a nuestro Señor, adorar a Dios, es un asunto muy serio. Es un asunto que no podemos tomar a la ligera, mis hermanos. No podemos tomar a la ligera el tema de la adoración a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchos creyentes confundimos lo que significa adoración. Por ejemplo, les acabo de hablar del concierto que se viene y usted puede decir, vamos a adorar al Señor a ese concierto. ¿Vamos a ir a adorar? Sí, pero ¿será eso la adoración? ¿Un concierto cristiano? ¿Será la adoración el tiempo que usted viene temprano y canta las alabanzas al Señor? ¿Será solo eso la adoración? Mire, ¿será su tiempo que usted está orando al Señor? ¿Será solamente eso la adoración? Muchos creyentes tienen estos pensamientos. Miren, la adoración tiene que ver con nuestras emociones más que con nuestras palabras. Por ejemplo, usted vino hoy día, empezó a cantar y qué lindo, y empezó a adorar al Señor, qué lindo, y de repente hasta le salen lágrimas de emoción. Y dice, qué bonita adoración hemos tenido el día de hoy. Está mezclando sus emociones. Mire, ¿será eso solamente adoración? O cuando alguien viene y está presidiendo las alabanzas y usted puede tener ese momento de adoración, ¿será solo eso la adoración?
Mire, la adoración tiene que ver más con el espíritu que con la palabra. Ese es otro pensamiento. O sea, separan lo que es la adoración con lo que es la palabra. Mire, estos pensamientos, mis hermanos, que a la larga nos van a hacer tergiversar lo que significa la adoración en el creyente. Es por eso que el Señor descalificó la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Miren, el Señor Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Es decir, no saben adorar, no saben adorar. Y en el texto que leyó nuestra hermana, Jesús nos va a dar una gran enseñanza sobre la verdadera adoración y los nuevos tiempos de adoración que iban a empezar a darse. Miren, para poder entender bien este tema, mis hermanos, primero tenemos que saber qué es la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Sabes qué? Adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado a Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Te lo resumo en una palabra o en una pregunta, mi hermano. En una pregunta. Te pregunto, ¿qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué abarca Dios en tu vida? Miren las preguntas que les hago. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué abarca Dios para ti? Si tú respondes esa pregunta, mi hermano, o de acuerdo a cómo respondas esa pregunta, es que tú vas a ver qué tan adorador eres. Si tú dices: Dios es todo en mi vida, significa que tú estás atribuyéndole el valor adecuado a Dios. Si Él es todo, entonces tú adoras al Señor en todo tiempo. En que Dios, pregunto, Dios está, mi hermano. ¿En qué área de tu vida dejas que Dios pueda moverse con libertad? ¿En toda o en solo algunas? ¿Saben qué? Hay muchas personas que dicen: no, sí, Dios, yo dejo que Dios obre en mí. Yo dejo que Dios por su palabra esté obrando en mí, sí, en mis estudios, en mi trabajo, en mis recursos, en lo que me da. Pero en mi vida romántica, emocional, allí sí no. Allí sí hago lo que yo quiero. O de repente otros dicen: no, sí, yo mi vida emocional se la he entregado a Dios, mi vida, mis estudios, mis anhelos, mis sueños, pero en mis recursos no, eso me pertenece a mí. Mira, entonces adoración significa atribuirle el valor adecuado a Dios. O sea, lo que tú das a Dios o lo que tú le entregas a Dios, eso es tu adoración, mi hermano. Es así como le adoramos. Mira, esto es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado a Dios, esto se plasma, ¿sí? Esto se plasma porque uno puede decir: yo soy adorador, pero ¿quién te ve? ¿Cómo sabemos que eres un adorador? Mira, qué importante es esto. Sí. ¿Por qué adoras a Dios? Por ahí alguien dijo: porque es soberano,
¿Por qué más adoras a Dios? ¿Ah? ¿Porque es tu Salvador o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Es tu Padre? ¿Porque es todopoderoso? Podríamos, mis hermanos, enumerar todas las cualidades, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es. Sí, es creador, sustentador, todopoderoso, 3 veces santo. No hay como Él, no hay otro digno. Solo a Él debemos rendirle cuentas. Él es digno de toda valía, todo el honor. Y podríamos seguir hablando y seguir hablando. Miren, entonces, la adoración, mis hermanos, tiene que ver con lo que nosotros pensamos quién es Dios. Si para ti Dios es todo, entonces vas a adorar a Dios con todo, en todo. Mira, es importante esto. ¿Por qué? Porque te lanzo la siguiente pregunta. ¿Por qué afirmamos entonces que la adoración tiene que ser una disciplina espiritual? ¿Por qué tiene que ser una disciplina espiritual la adoración? ¿Sabes por qué? Porque si queremos ser como Jesús, porque las disciplinas espirituales nos llevan a ser como Jesús, entonces la adoración tiene que ser una disciplina espiritual. Ahora, ¿cómo? Bueno, el día de hoy lo vamos a resolver a través de este texto bíblico. Sí, Juan 4, 21 al 23 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Miren, es interesante cómo Jesús empieza hablando en el verso 21, empieza diciendo, la hora viene. Mujer, créeme que la hora viene. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo a su muerte. Se estaba refiriendo a los nuevos tiempos. Se estaba refiriendo al hecho de que la iglesia iba a comenzar su etapa, su era. La hora viene en que yo tenga que ser entregado, que yo tenga que morirme, que yo tenga que resucitar. La hora viene cuando venga el Pentecostés y a partir de allí nazca la iglesia. A partir de ese momento se inauguraría una nueva etapa de adoración a Dios. Mire, en los tiempos antes de la iglesia, la adoración se centraba en los templos físicos. Pero en la era de la iglesia, en el momento de la iglesia, ya no se centra en templos físicos. Es más, cuando alguien dice vamos al templo, muchos corregimos y decimos esto ya no es un templo. ¿Esto es un templo? ¿Ah? No, esto es un auditorio. Esto es un auditorio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios ya no habita en los templos hechos con manos humanas. Dios ya no habita allí. Y eso era lo que le estaba diciendo a la mujer samaritana. Mire, los samaritanos decían que adoraban a Dios en el monte de Gerizim y los judíos decían que adoraban a Dios en el monte de Sión. Y Jesús les dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Ni en Gerizim, ni en Jerusalén,
ni en Villasol vas a adorar al Padre. No es en el local, mis hermanos. No es en el local, no es algo físico, no. Miren, la enseñanza de Jesús es que la naturaleza de la adoración sería lo más importante ahora en el nuevo pacto. No el lugar, sino la naturaleza. Miren, la adoración, mis hermanos, Jesús va a dar una enseñanza hermosa acerca de la adoración. Y nos va a mostrar 3 aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta. 3 aspectos. Miren, tomar en cuenta cómo Jesús describe acerca de la verdadera adoración que todos los cristianos deberíamos de experimentar. El primer aspecto que Jesús nos dice es que Jesús demanda verdaderos adoradores. Mira lo que dice el texto, dice más la hora viene, el verso 23, y ahora cuando los verdaderos adoradores, hay una demanda de parte de Jesús. Los verdaderos adoradores. No se está refiriendo ni a los judíos, no se refiere ni a los samaritanos, no. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a Dios de forma externa. Y esa no es la forma de adorar. Un verdadero adorador no puede adorar solo de forma externa. No. ¿Sabes cuál era la diferencia de ellos con nosotros? ¿Sabes cuál era la diferencia? El Espíritu Santo, mi hermano. Para su iglesia, dice la palabra que cuando la persona cree en el Señor Jesús, lo recibe, el Espíritu Santo empieza a morar en el corazón de cada uno. Ya no es algo externo que tú vas y buscas dónde estará el Espíritu Santo, dónde estará y allá me voy corriendo. No. El Espíritu Santo ya mora en ti, mi hermano. Y tengamos cuidado con lo que cantamos. Te pregunto, ahora que conocemos la verdad, ¿tú crees que es bueno cantar y decir, ven Espíritu Santo, ven? Si ya está en nosotros. Ya está en nosotros. Mire, una cosa es llamarlo, significa que está fuera. Y otra cosa es acudir a Él como un ayudador. El Espíritu Santo mora en mí. Espíritu Santo, ayúdame. ¿Sabes qué? Algo que aprendí tremendo en estos días, mi hermano, que estuve de retiro. La lucha de la carne y el espíritu. ¿Sabes qué? En el ser humano, cuando la carne interviene, la carne no te pide permiso para intervenir. O sea, tú puedes meter la pata rapidito y no te pide permiso. Pero para que actúe el Espíritu Santo sí espera que tú lo llames, que tú lo invoques. Está dentro de ti, pero Él es el ayudador. Entonces, por ejemplo, siempre hemos dicho, ¿no? Los pastores estamos acá para ayudarlos a ustedes. Pero si mi hermano no me dice nada, ¿cómo lo ayudo? Es imposible. Pero si me pide ayuda, ahí estamos para ayudar. El Espíritu Santo funciona de esa manera. La diferencia es que el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos, pero Él está esperando que tú le des permiso para que pueda obrar. La carne no pide permiso, lo hace de frente.
Pero el Espíritu Santo está esperando que tú le digas: Espíritu Santo, ayúdame. No ven, porque está dentro de ti si eres creyente. Mira, Jesús se refería entonces a los que habrían de creer en Él. Mira lo que dice Juan 6:44, es importantísimo este texto bíblico. Mira, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este texto es muy importante para el Hijo de Dios, mi hermano, y nos aclara todo este tema de la adoración. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir o se creerán adoradores a Dios, pero ¿serán adoradores? Aquellos que piensan que Dios está en medio de los santos, que cargan, que hacen procesiones, ¿estarán adorando ellos? ¿Serán verdaderos adoradores? Mira lo que dice la palabra. Yo no te estoy diciendo si ellos son creyentes o no creyentes. Te estoy diciendo si serán verdaderos adoradores. Para ser verdadero adorador, ¿qué necesitas? Mira, dice: ninguno puede venir a mí. Y si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi hermano, el hombre no busca a Dios. Es Dios quien te llama. Mira, Jesús lo dice: nadie puede venir a mí, nadie puede venir a Jesús si es que Dios no lo envía. Mira, no hay mérito en nosotros, es gracia de Dios. Ser verdadero adorador entonces significa o es tener gracia de Dios. No todos, mis hermanos, no toda la creación de Dios es adoradora a Dios. Solamente quienes el Padre los trajere, es decir, solamente sus hijos. Miren, aquellos que le sirven a Él, a esos está buscando Dios. A sus hijos, ellos son verdaderos adoradores. Mira, Jesús está buscando ese tipo de adoradores. Juan 6:65 también es un texto que afirma lo que estamos diciendo. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Miren, Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los verdaderos adoradores, entonces, mis hermanos, son los que han nacido de nuevo. Son los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos verdaderos adoradores hay acá en este lugar? Amén. Mira, gloria a Dios. Entonces, los verdaderos adoradores, mis hermanos, son aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, que viven para Él, que le sirven a Él, en agradecimiento de todo lo que Él nos ha dado. El segundo aspecto, mira, Jesús dice que estos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad, es decir, los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Señor en espíritu y en verdad? Mira, esta palabra en espíritu no es el Espíritu Santo, es el espíritu humano. Allí es donde les decimos de que la adoración viene de un tema interno, sale de nuestro espíritu, mis hermanos. No es externo, sale de nuestro espíritu. Mira, viene de adentro. Una adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre. Mira, mi hermano.
Y cuando dice que es en espíritu y en verdad, se está refiriendo a la palabra. Ahora te pregunto, ¿la palabra nos lleva a la obediencia o no? ¿Ah? ¿La palabra nos lleva a la comunión con Dios o no? ¿La palabra nos lleva, mi hermano, a servir al Señor o no? ¿A comprometernos con el Señor o no? ¿A amar a nuestro prójimo, sí o no? Entonces, mi hermano, un verdadero adorador tiene que experimentar, tiene que tener todas estas características de la palabra de Dios. Solamente así estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Mira, la adoración a Dios implica obediencia, servicio, rendición, amor. Implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Te lo digo de otra forma, mi hermano, un verdadero adorador, o mejor dicho, si tú quieres que la adoración se convierta en una disciplina espiritual para tu vida, tienes que mantener siempre tu comunión con el Señor. Cuando tú no tienes comunión con el Señor, ¿sabes qué? Más te alejas de Dios. Más te alejas de Dios. Y lastimosamente hay hermanos, hay personas que dicen, uy, yo voy a la iglesia, pero yo no siento la adoración allí, dicen. No tengo ganas de alabar al Señor. Es más, algunos dicen, no, ¿para qué voy a ir? Yo no soy hipócrita, no siento, pues no quiero ir. Usted me dirá, pero ese no es cristiano, pastor. Un momento. ¿Sabías que hay personas, hay cristianos que a veces se sienten así? Te pregunto, ¿quién no ha tenido un desierto espiritual? ¿Qué hijo de Dios no ha tenido un desierto espiritual? Pero si nos dejamos mover solamente por las emociones, por los sentimientos y no por la palabra, perdemos, pues, hermanos. A mí la palabra de Dios me manda a estar en comunión con el Señor siempre, siempre, en todo momento. ¿Eso qué implica, mis hermanos? Eso implica renuncia. Eso implica arrepentimiento. Eso implica estar siempre en una evaluación constante de cómo está yendo mi vida con el Señor. Por nuestra comunión con Dios, mis hermanos, nosotros vivimos en constante adoración a Dios. Si tú buscas tener siempre comunión con Dios, estarás siempre adorando a Dios. Pero si tú te alejas de Dios, no va a pasar eso, va a pasar lo contrario. Tengamos cuidado. La adoración tiene que ver en todo el aspecto de nuestra vida, entonces. Y la vas a desarrollar ¿cuándo? La vas a desarrollar cuando tú tengas comunión con el Señor. Cuando desarrolles comunión con el Señor. Cuando crezcas en comunión con el Señor. No vayas a pensar que solamente adoración es cuando vienes a este lugar. Adorar al Señor. No. Es en todo tiempo, mi hermano, en toda tu vida. Pregunto, si tú vas al cumpleaños de un familiar que no es creyente, ¿puedes adorar a Dios o no? ¿Qué dices? ¿Vas al cumpleaños de un familiar que no es creyente? ¿Vas a adorar a Dios o no? Sí, sí puedes. Si estás en comunión con el Señor, sí puedes adorar al Señor. Estés donde estés, si estás en comunión con el Señor, puedes adorar a Dios. ¿Cómo? Allí sí se evidencia lo externo, pero eso externo sale de mi corazón. ¿Cómo? Teniendo un buen testimonio, portándose bien. Oye, ese dice que va a la iglesia. Mira cómo toma. Mira cómo baila. Y baila mejor que los mundanos todavía, dice. ¿Allí estarás adorando al Señor? No.
Todo lo contrario, ahí estás haciendo quedar mal al Señor. Entonces la adoración, mi hermano, tiene que ver con la comunión. Tiene que ver con la comunión. Mientras más comunión tengamos con el Señor, vamos a vivir constantemente en adoración a Dios. Debemos de adorar a Dios, mis hermanos, con nuestra vida. Con nuestra vida. Amén. Y para adorar a Dios con nuestra vida, entrégale todas las áreas de tu vida, mi hermano. Todas las áreas de tu vida. Y así adorarás al Señor con todo, con toda tu vida. Uno de los adoradores que menciona la palabra y es digno de imitar fue el rey David. Aunque el rey David se equivocó mucho, pero lo que amaba David a Dios era tremendo. Lo que él le podía atribuir a Dios era sublime, era hermoso. El Salmo 18, ¿se acuerdan del Salmo 18? ¿Lo han escuchado? Seguro lo han escuchado. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador. Miren cómo el rey David, mis hermanos, pensaba de lo que era Dios para él. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de la salvación, mi alto refugio. Miren, un hombre que buscaba adorar a Dios, que no era perfecto porque se equivocó mucho y vaya que sus decisiones marcaron trascendencias negativas, dolorosas. Pero era un hombre que buscaba adorar al Señor, buscaba agradarle al Señor. Miren. Y ese es el tipo de adoración que Dios espera, mi hermano. No una adoración temporal. No vaya a pensar usted que cruzando el umbral usted se viste de santo y dice voy a adorar al Señor. No. En toda nuestra vida. En toda nuestra vida. Y el tercer aspecto. Dios demanda adoración en espíritu y en verdad. ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Él? ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Por quién es Él? ¿Por quién representa a Él? Así como David, ¿se daban cuenta? Para David, Él era quien era su roca, era su castillo, era en quien se refugiaba. Mira lo que dice Jesús, el verso 24, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Te invierto las palabras para que puedas entender lo que Jesús está diciendo allí. Jesús está diciendo, los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y esa frase, Dios es espíritu, mi hermano, escúchame, es la definición clásica de la naturaleza de Dios. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren a Dios porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Dios no es hombre, mi hermano. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es hombre. Por eso te preguntaba al comienzo, ¿quién es Dios para ti? De acuerdo al concepto que tú tengas de Dios, es la forma como vas a adorar a Dios. ¿Para cuántos Dios es su sustentador, su proveedor? ¿Confías en Dios?
Sí, mira, mi hermano, yo sé acá que todos podrían decir, Él es mi sustentador, mi proveedor. Me podrá haber ajustado, podré haber tomado de desayuno avena, almorzado caldo de avena o sopa de avena y cenado también avena. Podré haber pasado eso, pero nunca dejó de proveerme. Y por eso lo adoro. Quizás yo me he equivocado, he cometido errores y mis errores me han costado. Pero siempre estuvo Dios allí ayudándome, siempre estuvo Dios allí protegiéndome, siempre estuvo Dios al cuidado de mí. Por eso le adoro. A ese Dios que es todopoderoso, le pedí que hiciera algo que solamente Él podía hacer. Y Él me mostró todo su poder cumpliéndome ese milagro. Ese Dios todopoderoso es a quien adoras, mi hermano. Eso es lo que está diciendo Jesús. Dios es Dios. Y los verdaderos adoradores tenemos que adorarle porque es Dios. Y si tú no sabes quién es Dios, mi hermano, es porque no lees su palabra. Porque acá en su palabra tú vas a encontrar quién es Dios, qué atributos tiene Dios, cómo es Dios. Mira, dos formas, dice el texto, que debemos adorar a Dios. De la adoración que emana del espíritu interno. Vuelvo a repetir. Conforme tengas comunión con Dios, así va a ser tu adoración a Dios. Estábamos haciendo un retiro, me acuerdo, y veía a un hermano que se moría de sueño. Mientras estaba compartiendo la palabra, se moría de sueño. Se moría de sueño. Y yo decía, bueno, nos vamos a jugar la última chance. Me acerqué a este varón y le dije, escúchame, yo sé que tú estás luchando. Sé que estás luchando con tu sueño. Y el sueño es pesado. Cuando tienes sueño, olvídate. Pero muéstrale a Dios que quieres luchar. Muéstrale a Dios que no te vas a dejar vencer. Y si tienes que pararte para no dormir, párate y no duermas. Mis hermanos, ¿saben lo que pasó? Este varón, cuando tenía sueño, se paraba y yo lo veía de lejos y decía, Señor, gracias. ¿Sabes por qué? Porque me estaba dando a entender de que quería buscar de Dios, que no quería perderse lo que Dios le estaba hablando. A pesar que el sueño era el que lo trataba de sacar de eso, él seguía parado. De ahí se sentaba y de ahí se paraba de nuevo y estaba así atento. ¿Saben qué? La actitud de este varón me quebró el corazón, mis hermanos. Cuando terminó el retiro, yo me acerqué con lágrimas en los ojos y le dije, gracias, mi hermano. Gracias. Porque tú me has enseñado a luchar contra la carne. Mi hermano, solamente cuando tenemos comunión con Dios podrá aflorar esa verdadera adoración desde lo interno hacia adelante. Y debemos de adorar a Dios también. Debe ser consecuente con la verdad que Dios ha revelado sobre Él en su palabra. ¿Quién es Dios para ti? De acuerdo a eso, mi hermano, serás consecuente en la adoración a Dios.
Es entrega, date cuenta. Es entrega de parte nuestra. No solo adoramos a Dios cuando cantamos en el culto. Quizás esa sea una forma de adoración, pero no lo es en su totalidad. Debemos de adorar a Dios entonces con nuestra vida, en obediencia, en consagración, en comunión a Él. Nuestra adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Amén. Dígame si no nos conviene tener esa adoración como disciplina espiritual. En todas las áreas de nuestra vida, en todo tiempo, mi hermano. Aún en el trabajo, en la casa, donde supuestamente nadie te ve, pero sí hay alguien que está viéndote. Fácil es adorar delante de todos, ¿no? Pero tú solo, delante de Dios, solo si tienes comunión con Dios, podrás adorarlo en espíritu y en verdad. Quisiera hacerte 3 preguntas para tu vida de reflexión. La primera es, ¿cómo estoy adorando a Dios en mi vida? ¿Es en espíritu y en verdad? De repente hay que cambiar nuestra forma de adoración. La segunda pregunta es, ¿estoy practicando la verdadera adoración a Dios? ¿Estoy practicando la verdadera adoración a Dios? Y la tercera pregunta, que tiene que ver con la respuesta que tú tienes que darle al Señor. A partir de ahora, ¿se convertirá la adoración en una disciplina espiritual en mi vida? Quienes quieren parecerse más a Jesús empezarán a adorar al Señor con toda su vida, con todo su corazón, en todo tiempo, en todo momento, y hacer que esta disciplina espiritual pueda llevarnos a crecer, tratando de llegar a ser como Jesús. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Dios bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras la nueva adoración, la adoración que a ti te agrada, Señor, no de labios, no de hechos, sino una verdadera adoración que viene, Señor, de lo interno de nuestro espíritu, en agradecimiento a ti, en respuesta a mi comunión contigo, en respuesta, Señor, a mi renuncia diaria a mi yo. Señor, gracias por haberme escogido para ser un verdadero adorador. Y perdóname también si es que, Padre, no ha sido todo el tiempo como debería de ser. Ahora, Padre, entendiendo tu verdad, es que, Señor, queremos adorarte todo el tiempo, en cualquier circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.